Muy bien, creo que podemos aprovechar para agregar algunas validaciones a nuestro formulario o a cuando se guarda la información. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo trato de guardar, me va a permitir enviar el formulario, aunque me va a salir un error porque tengo errores de, eh, integri- de integridad. Entonces, por ejemplo, el nombre está diseñado como para que no sea nullable y como no está recibiendo nada, entonces esta es la SQL que está tratando de realizar inserción con estos valores y pues está fallando porque aquí no está recibiendo ningún dato, ¿no? Entonces va a fallar con nombre, con dependencia y así, dependiendo de si lo pusieron o no como nullable. Entonces vamos a empezar a validar. Eh, Voy a ir a la documentación y eso está, creo que está en Basics, no me acuerdo, deeper, security, se me perdió, responses, validation, sí, están en básicos. Ok, validaciones. Entonces, esto es para validar nuestros formularios. Aquí estas las rutas y crear el controlador, escribir la lógica de validación. Entonces, cuando yo recibo los datos en el método, dícese método store o método update, yo recibo el request y a través de este request, de este objeto, bueno, de esta instancia del request, que acuérdense que es donde yo estoy recibiendo los datos de mi formulario que envié, agrego un método que se llama validate y en forma de arreglo, y de un arreglo de arreglo se podría decir, yo puedo pasar las reglas que quiero que se apliquen a cada campo. Cada llave va a ser un nombre de mis columnas o del formulario que estoy mandando. Y aquí voy a poner las reglas que quiero que se apliquen. Entonces, esto es que, por ejemplo, yo voy a tengo mi programa form. Entonces, voy a enviar nombre, dependencia, etcétera, ¿no? Y esto lo mando al programa controller y como tenemos aquí lo estoy mandando ya sea al método store o al update para cuando se actualiza. ¿Okay? Entonces voy a hacer esto un poquito más grande. Entonces en mi método store, cuando yo lo recibo, aquí estoy creando el nuevo registro, ¿sí? Y entonces, antes de esto, yo voy a agregar con request validate. Y va a ser un arreglo. Y entonces, por ejemplo, estoy recibiendo nombre. Y entonces, aquí yo tengo dos opciones. Puedo ponerlo en forma de otro arreglo. Y puedo decirle required string y máximo 255 porque es con ese límite que lo tengo. Pongo un punto y coma aquí y una coma si quiero aquí para ahorita agregar más cosas. Entonces, tengo la opción de pasarlo como un arreglo, cada una de las reglas. Ahorita vamos a ver cuáles son las reglas. O, por ejemplo, descripción. Voy a decir que también es required, es decir, que es obligatoria. Y puedo utilizar esta sintaxis utilizando el carácter de pipe. Es required string, creo que string sí es una regla y no recuerdo la definición que tenemos de programa, déjenme ver programa, la tabla, cuando cree la tabla, qué tipo es, el nombre, perdón, tengo, es dependencia, no descripción, dependencia.
Entonces también va a ser máximo 255 caracteres. Y así puedo ir. Por ejemplo, el folio. Te voy a decir que es required también. Y le voy a decir en este caso que es un entero. Entonces creo que hay una de integer. Y le voy a poner que el mínimo sea 1. Es decir, de 1 en adelante, ¿no? Por poner una regla. Luego, entonces vamos viendo dónde están todas las reglas que yo puedo aplicar, las que ya están predefinidas. Entonces por aquí está Available Validation Rules. Y tengo todas estas validaciones. Muchas son autoexplicativas por su nombre. Pero aquí está toda la definición de todas las validaciones. Entonces sería bueno que le dieran una leída rápida a todo lo que se puede validar y qué tipos de validaciones me permite o ya trae preconstruidas. Además se pueden hacer validaciones ya más pues personalizadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy usando ahorita el de required y aquí tengo varias opciones, ¿no? También requerido sí, o a menos que, o con todas, o sin todas, etcétera, ¿no? Entonces ya depende de. Entonces ya me dice que aquí va a pedir que un campo es considerado vacío si alguna de estas condiciones es verdadera, ¿no? Si yo mando algo que diga null, si es un string vacío, si es un arreglo vacío o sin objetos, o si el archivo que se está cargando, es que también lo puedo aceptar para archivos, si no tiene la ruta, ¿no? Y entonces yo puedo ver eso, puedo ver, por ejemplo, también estoy usando ahorita, no sé, el min o max, está, rules, por ejemplo, le puedo poner máximo, ¿no? Entonces, máximo se usa dependiendo para cadenas o números o arreglos o archivos, se utilizan como esto, el size. Y el size, dependiendo del tipo del dato que estoy mandando, es como lo voy a evaluar. Por ejemplo, el título, si es de una cadena, es un string, entonces va a ser de 12 caracteres. Pero si es un entero, entonces me va a pedir que sea 10, ¿no? El número, por ejemplo. Luego aquí, en caso de que sea un arreglo, entonces son 5 elementos dentro del arreglo. Y en el caso de que sea un archivo, entonces será en kilobytes, ¿sí? Entonces, esto mismo aplica para mínimo, máximo, estas mismas como interpretación dependiendo del tipo de dato que le estoy pasando. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo le estoy diciendo que mínimo 1, entonces se refiere a que tal cual, mínimo es 1, ¿no? El número 1. Por ejemplo, en nombre le voy a poner que tenga aparte un mínimo de 5 caracteres, ¿no? No puedo aceptar algo que un nombre de ¿cómo se llama? De programa que sea de menos de 5 caracteres, por así decirlo, y máximo 255. La dependencia, ahí lo voy a dejar. Ok, no, me falta validar, creo que el calendario, también le voy a decir que es required, y le voy a decir, vamos a ver que si lo estoy escribiendo bien. Sí, es una cadena. Pues tengo esta forma, tengo esta otra forma, ¿no? Es exactamente lo mismo. En fin, calendario. Mínimo lo voy a poner que sean 4 caracteres. Le voy a decir que sea un string, porque estos calendarios están bien raros. Tengo A, es el número del año, y A o B. String mínimo 4. Vamos a ponerle máximo, vamos a decir que escribimos 2000 algo.
Son 4, vamos a ponerle máximo 6 caracteres. Ok. ¿Qué más nos faltó? Vamos a ver qué nos estamos mandando. Nombre, dependencia, calendario. El titular. Entonces para el titular va a ser algo así también. Y listo. Entonces, si no se cumplen estos criterios, no va a pasar. Ahora sí que esto me va a hacer un redirect hacia atrás, hacia donde mandé el formulario, y no va a permitir que se ejecute la inserción de los datos. Es decir, esto tiene que ir antes. ¿Okay? Vamos a probar, aunque ahorita todavía no voy a tener retroalimentación. Entonces yo le pongo guardar, lo recibe el controlador, pero me lo está rechazando. Ya no me salió el error, ¿sí? Pero todavía no me da retroalimentación aquí. Entonces, bueno, al menos ya me lo está rechazando. No sé por qué exactamente, es decir, aquí al usuario no le dice por qué le pone guardar y no pasa nada, aunque le ponga aquí muchas cosas, pero no valida los otros. Entonces vamos a agregar la parte de retroalimentación. Entonces tenemos pues varias opciones. Vamos a ver. Voy aquí, Display the Validation Errors. ¿Sí? Y entonces me dice que yo tengo en todo momento una variable que se llama errors y esa la tengo disponible ya en el framework de forma automática y siempre. Entonces, siempre existe, pero no siempre tiene elementos, no siempre está seteado. Entonces voy a copiar tal cual está este bloque de código y se lo voy a poner por ahí arriba en un formulario. Entonces, lo que está haciendo es, si tienes algún error o si errors contiene elementos, entonces agrega una pequeña división, clase alerta, y vas a listar por cada error, por cada uno de los errores, pásalo como error y lo vas a mostrar. Entonces, vamos a ponerlo. Y esto es en la vista, es decir, en el formulario. Entonces, lo voy a poner arriba. Lo puedo poner antes del formulario, no importa. Lo voy a poner, creo que sí, por aquí. Por aquí estaría bien. Ok. Entonces, envío. Y ya me aparece esto. Entonces, esto obviamente no me marcó las clases que tenía ahí, creo que eran de Bootstrap. Entonces puedo yo poner o ver. Creo que. No, perdón. Quiero ver algo como esto. Déjenme ver si hay una card. Algo que se vea como una alerta. No lo veo. Puedo poner vamos a inspeccionarlo. Y obviamente luego habrá que buscar cambiarle a un color rojo que muestre que ocurrió algo malo. Pero este es un enlace. No me convence del todo. Voy a ponerlo mejor como... Este es un modal, este es esto. Estos son los modales, pero no. Voy a ponerlo como un card con color y luego le ponemos el rojo, ¿no? De alguna forma. Esto digo nada más es para que así que se note. No tiene otro propósito esto. Si tiene un error, voy a poner esto y le voy a poner que los campos del formulario, ¿no? Y vamos a ponerlos aquí. Esto, insisto, nada más es por efectos de que se note un poquito más, pero es meramente estilo, pero la lógica es la misma, ¿no? Si tienes errores, vas a poner un bloque y dentro de ese bloque vas a poner una lista.
Vamos a ver qué tal queda. Guardar. Ahí está. Si yo cargo mi formulario nuevamente, no tengo ningún error, por lo tanto no me aparece nada. Entonces pongo guardar, ahí está. No verifique los campos del formulario, verifique los errores. Luego podemos buscar para traducir esto, ¿no? Luego tendremos que dar una clase especial para pasar cosas al español, pero ya me está diciendo los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner referencia Dario. Entonces, por ejemplo, estoy poniendo aquí cosas, pero este todavía no va a pasar la validación. Entonces me dice el nombre debe ser al menos de 5 caracteres, ¿no? Entonces quiere decir que sí está validando. Aquí tengo otro problema, me está borrando la información, ¿sí? Entonces yo no quiero que eso le pase al usuario, quiero que tenga que corregir la información, pero a partir de lo que ya capturó. Entonces, bueno, ahorita vamos a esto. Primero, ya tengo una forma rápida de mostrar los errores, al menos de todos los errores. Luego ahorita pasamos a mostrarlos en lo particular. Pero vamos resolviendo el problema de mostrar la información. Y no me acuerdo si aquí está la directiva de old, ¿sí? Entonces, repopulating forms. Entonces, aquí se le conoce como unos mensajes tipo flash cuando se carga información en la sesión, pero solamente esa información solamente está disponible como en la siguiente petición, en el siguiente request. Entonces, es como una información que se carga en la sesión, pero solo existe en la siguiente vista, es decir, en esta, ¿no?, que estamos cargando. Esto significa que yo tengo un método que se llama, a partir del request, que se llama old, y yo puedo poner lo que tenía el campo. Entonces lo puedo poner como en parte del value. Nada más aquí yo ya tenía algunas cosas en el value porque estoy reutilizando esto para cuando quiero editar. De igual forma yo puedo poner que si no tengo el nombre, puedo poner primero el old, creo. A partir del request old y nombre. Y le voy a decir, si no está esto o si esto no está seteado, entonces vas a aplicar esto. Y luego ya aquí este otro dice, si nombre no está seteado, entonces es cadena vacía. ¿Va? Entonces voy a probar con esto, con un solo campo. Y se va. Ok, request, la variable request no está definida. ¿Por qué? Creo, según yo, debería estar disponible. Vamos a ver en el ejemplo. Request invoke. Ya. Es que esto es cuando, si lo estoy llamando desde dentro del controlador con la variable, pero como la variable no está disponible en la vista, pues es lo que me está sacando el error. Pero tengo este helper a nivel de vista que se llama nada más old. Entonces, es como lo debe haber implementado. Entonces, nada más es con old. Ok, vamos a probar nuevamente. Pues aquí. Cosa, listo. Ahí está. Ahora sí me lo está respetando. Entonces, pese a que no pasó la validación, ya me está respetando. Entonces, algo así debería yo hacer con el resto de mis inputs. Voy a colocar varios cursores para rápidamente escribir. Entonces, sería un old, el nombre del campo, que eso sí va a ser para quién, y si no, entonces lo que sí. Entonces aquí es dependencia, calendario, titular. Bueno, aquí no hay selects, luego los selects a veces un poquito más de trabajo, pero ya luego lo veremos. Ahí está. Entonces ya en todos tiene all, entonces vamos a volver a probar.
guardo y entonces me sigue dando la validación, o por ejemplo si aquí termino, vamos a, pero la dependencia también tiene un mínimo de caracteres, le pongo guardar. Ah, no tenía el mínimo de caracteres. ¿Quién tenía el mínimo de caracteres? Creo que el titular. Guardo, ahí está. El titular debe tener menos 5 caracteres, pero la información ya me la está mostrando aquí. Ya no, el usuario ya no la tiene que reescribir, y eso es bueno para el usuario, para que nuestro sistema sea más fácilmente utilizable. Ok, entonces ya tengo una forma de mostrar la información aquí, ¿no? De los errores. Pero también tengo opción para yo mostrarlo dentro de mi, como a nivel de cada campo, por así decirlo. Entonces yo puedo irme para acá. Esto es lo de old. Voy a volver a buscar la parte de display errors. Aquí está. Esta es la genérica. Y bueno, aquí me dice cómo puedo hacer la parte de localización. Lo hacemos en particular para varias cosas. Y por aquí está. Entonces, aquí dice que yo puedo pasar dentro de mi vista. En Blade tengo una directiva @error, donde yo le paso el nombre del campo que está validando, y si tiene un error, entonces entra a esta parte. Y yo puedo entrar y ver una variable que ya voy a tener ahí disponible por arte de magia, que se llama mensaje. Entonces, esto lo puedo hacer para cada uno de los campos. Entonces aquí ya depende de ustedes, depende del tamaño del sistema, depende de muchas cosas. Si está dentro de la etiqueta, perdón. Si quieren poner como una forma genérica de mostrar los errores, o tienen el tiempo suficiente como para personalizarlo. Entonces ya depende del tamaño del sistema, de cuántos formularios sean, cuánto tiempo tengan, etcétera, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es bueno. Entonces, por ejemplo, nombre, pero esta es una clase, creo que viene de Bootstrap. Entonces voy a tratar de ir a ver, acá tenían formularios para las clases para mostrar errores. Entonces, por ejemplo, esto es un span que está todavía dentro del label, sí. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner aquí en lugar de esta forma, ¿no? Y este va a ser el mensaje. Ok, entonces ahí está. De hecho, como es un solo span, lo voy a poner un solo error. Entonces, si tengo un error en nombre, se va a mostrar esto. Vamos a probar. Entonces voy a hacer que me salga un error ahí. Envío y ahí está. El error que ahorita todavía lo estoy mostrando como de forma global, pero ya aquí lo estoy poniendo. Ya nada más sería cuestión de cambiar la clase a error. Entonces, bueno, no sé cómo se llama esta clase. Vamos a ver. Error, inspeccionar. Vamos a ver. Focus, outline. Aquí está Focus, Shadow Outline Red. Creo que esta es la que necesito cambiar. Entonces voy a buscar aquí Focus Border Purple, Focus Outline None. Pues creo que aquí es donde tendría. A ver, Outline None. Y este es. Border Red. Creo que tiene varias cosas. Ahora voy a comprar. Entonces lo voy a copiar y ahorita vemos. Voy a copiar voy a ver todo el input para comparar cómo se diferencia. Okay. Entonces hasta aquí vamos igual. Aquí es donde cambia todo esto.
digo, esto les digo, es nada más cuestión de tiempo. Esto aquí ya vuelve a ser otra vez igual, otra vez aquí cambia. Realmente el orden no importa. Les voy a pasar esto para acá para tener todo lo que tiene que ver con el color junto. Esto no es obligatorio que todos lo tengan que hacer. Gray Shadow. Creo que con esto entonces lo que le voy a decir es que si tengo un error en nombre, otra vez, insisto, esto es solamente para que sea super fancy y probablemente haya una forma más, a lo mejor más sencilla de hacerlo. Entonces lo voy a inyectar aquí, si hay este error, el nombre, entonces no me acuerdo si tengo un else. Además, tal vez con JavaScript sea más sencillo hacerlo, pero hasta aquí. Creo que puedo hacer un else. Vamos a ver, vemos si podemos hacer un else. Si no, nos va a decir que no. Y es más, todo esto lo voy a poner aquí. Ahí está. Si no, y enter. ¿Dónde está? Más o menos. Voy a poner perro. Ok. Creo que no funcionaría, más bien lo voy a poner después para que las clases se sobrescriban. Vamos a ver si puedo sobreescribir ahí la clase. Guardar. Ahí está. No sé si se vio el efecto completo. Cuando hago focus, sí. Cuando hago focus se ve morado. Pero bueno, esa es la idea. Igual, lo ideal sería que tuviéramos todas estas clases agrupadas dentro de unos alias que se pueden hacer en Tailwind, que sería nada más, no sé, algo así como error o algo así, form error, una cosa así la podemos poner alias, que podré dejar para más adelante. Pero bueno, esta es la forma, o podemos reemplazar todo el input, ¿no? Pero se me hace demasiado. Entonces aquí nada más estoy diciéndole prácticamente que si tiene un error, va a poner estas clases y entonces prácticamente se van a sobreescribir las que tiene, ¿no? A lo mejor no es la mejor forma y pudiera haber alguna otra mejorcita, pero bueno, mientras al menos sirve el propósito de mostrar que efectivamente puedo poner los errores aquí. Lo que sí me gustó es ponerlos en cada uno. Son poquitos campos, así que me puedo dar el lujo de agregarlos. Nada más cambiando aquí que es de tendencia. Y luego calendario. El acomodo dentro del label realmente no es importante. Simplemente así estaba en el ejemplo, el tema, pero no es como que relevante, pues lo que importa es este span que se va a mostrar. Y pues depende también de cada tema
cada quien que esté usando, ¿no? Folio. Y listo. Entonces, por ejemplo, si no mando le pongo guardar, y dice, ahí está. Ahí están los errores. Cada quien tiene su error. Guardo, calendario. A la dependencia no le puse un mínimo, debería tal vez. Y todo esto lo estoy haciendo aquí, ¿no? Require max, voy a agregar un mínimo de 5 también. Entonces, esto es muy práctico porque tenemos muchos métodos ya preconstruidos para validar diferentes tipos de cosas que pues, nos van a validar de lo más básico. Entonces, ahí ya tenemos nuestra validación al crearlo. Entonces, lo mismo podríamos hacer. Voy a guardarlo. Aquí está validando cualquier cosa. Ahí está. También tendría que validar yo al editar, porque si no, entonces aquí me acepta voy a poner un 0 y me lo está guardando. ¿Por qué? Porque esta validación solamente está aquí en el método store. Entonces, si yo ya la tengo bien aquí en el método store, lo que puedo hacer es copiar, irme al método update y pegar. Entonces, esa es una aproximación muy sencilla. Siempre y cuando no tenga demasiados cambios aquí, es algo manejable, ¿no? Lo pongo, vuelve a funcionar. Es la ventaja de también estar utilizando un solo formulario, tanto para crear como para editar. Entonces, lo que ya trabajé para mostrar los errores y demás, pues ya está listo. Entonces, ahí ya me dice que al menos tiene que ser 1. Guardo. Ahí está. ¿No? ¿Qué otras cosas se pueden hacer? Pues puedo definir un arreglo, una variable tipo arreglo, donde yo ponga todas estas reglas para en caso de que yo quiera modificarlo o agregarle, lo modifique en un solo punto, no está repitiendo. Entonces eso yo lo puedo hacer aquí en una propiedad privada, private, por ejemplo, rules, y puedo agregar un constructor public construct, donde que de hecho luego nos va a servir, ¿no? Is rules es igual a, lo traje con arreglos, sí, ocupo esto a esto, por ejemplo. Acá me faltó función, perdón. Función, ahí está. Entonces estoy definiendo las reglas estas y yo ya solamente puedo aplicarlas aquí directamente, ¿no? Is rules es opcional. De hecho, yo prácticamente nunca hago esto, pero les puedo ahorrar ahí un poquito de código, ¿no? Y aparte porque a veces cuando estoy editando, a veces aplican reglas diferentes, ¿no? Entonces, ahí está, sigue funcionando. Trata de guardar, está aplicando las reglas. Y listo. Entonces, por ejemplo, hay reglas bueno, no tan avanzadas, sino lo suficientemente avanzadas como para inclusive validar si están repetidos valores y eso, y más que nada cuando estamos agregando reglas para validar que algo no se repita, a veces se tiene que diferenciar las reglas, ¿cómo se llama? En el edit, ¿no? Entonces, voy a agregarlo nada más para mostrarlo. Entonces, en lugar de rules, voy a deshacer. Voy a dejar así. O puedo hacer reglas básicas y aparte agregar luego otras reglas, ¿no? Ahí está. Entonces, puedo hacer esto o... Sí, creo que... Es más, las voy a dejar y para el folio es que voy a hacer el ejemplo. Entonces, voy a hacer... Ahí está.
these rules, perdonen ustedes. No decidía. Okay. Y entonces esta es una regla, acuérdense, ¿no? Entonces en PHP yo puedo concatenar arreglos. Entonces quiere decir que yo puedo hacer simplemente un más y seguir concatenando reglas. Quiere decir que aplicaría todas estas, más las que yo quiera. Y entonces, por ejemplo, sobre folio, lo voy a quitar. Y entonces en folio vamos a agregar aquí una regla. Digo, no siempre se necesita en estos casos. No es obligatorio que los necesitemos siempre, ¿no? Voy a agregarlo así. Y voy a agregar que sea required, que sea un entero. Y voy a buscar, por ejemplo, una regla de base de datos. ¿Dónde están? Donde es unique. Aquí está, por ejemplo, unique database. Y entonces me dice que, ok, este tiene una add. Dice, puedo especificar el nombre de la tabla directamente. De esta forma nunca lo he utilizado. Es nueva. Utilizando el nombre del modelo de Elo. Pues, suena práctico. Entonces le digo unique, dos puntos, el nombre del modelo y sobre qué columna va a ser único este dato, ¿no? Entonces, me agradó. O puedo decirle unique, dos puntos, nombre de tabla y columnas en la cual va a validar. Entonces voy a usar esta porque es nueva, nunca la he utilizado. Unique, dos puntos, es el models programa sobre la columna, porque tengo que especificarle folio. Ahí sí no adivina exactamente. ¿Okay? Eso quiere decir que, de que está, estoy agregando, esto nada más lo estoy agregando ahorita en el store. Y vamos a probarlo. Voy a crear uno nuevo. Voy a ver el listado y voy a repetir. Por ejemplo, tengo el 1, 2, 3. Entonces voy a agregar cualquier otra cosa. Folio 1, 2, 3. Guardo. Error. El folio ya existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede hacer esa validación. Entonces ya le pongo 1, 2, 3, 4. Ok. Ahí está. Pero yo ahora si edito, le voy a agregar esta misma regla. Y voy a tener un problema. Y nada más, este ya es así como que algo extra. Si no les aplica, lo pueden brincar. Si yo pongo la misma regla aquí, y es por eso que no la puedo poner en las reglas generales aquí de este objeto, le pongo guardar, me dice que el folio ya existe. ¿Por qué? Porque está entrando o está tratando de mandar este dato del request y cuando lo verifica en la base de datos, sí existe porque existe este mismo. Entonces tendría yo que agregarle una excepción y debe de venir por aquí en la documentación este caso. Entonces especificando, no, forzando a unique rule to ignore, aquí está. Aquí está para ignorar un ID dado. Entonces yo lo que quiero hacer es que el ID, o vamos, que esta validación de que sea único, no lo aplique para el ID que yo estoy tratando de actualizar. Entonces, que lo aplique para todos los demás, menos para el ID que quiero actualizar. Y esto se hace, según esto, este es el require, voy a agregar todo esto. Entonces lo están poniendo como una regla, nada más que hay que agregar esto, el use de rule, para no tener que poner todo. Entonces voy a agregar el use rule, voy a poner abajo para seguir un orden alfabético. Okay. Y aquí entonces voy a hacer un poquito más despacio. Dice que puedo aplicar, tengo las reglas, voy a copiar esta regla y la voy a reemplazar aquí. Entonces digo, esto acomodarlo un poquito diferente, lo puedo hacer así.
para el folio, require. Son formas similares de ordenar esto, nada más aquí es el programa y que va a ser único sobre la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Programas, creo que aquí está. Y si mal no recuerdo, aquí sí va a utilizar el nombre de email para utilizar la columna, ¿no? Para identificar la columna. Tenemos que pasar el puro ID. Ok, me dice que tengo que pasar nada más el puro ID generado, ¿no? Para no pasar todo el... que no debo pasar todo el controlador, toda la información que estoy enviando, ¿no? Porque puede ser susceptible de una inyección de código. Y aquí vienen más ejemplos. Vamos a ver. No puedo pasar instancias del modelo. Puedo pasar todo el modelo. O puedo pasarle y si utilizo otro nombre de llave primaria que no sea ID, por eso es importante utilizar el estándar, tendría que especificarlo aquí y dice por default revisará sobre la columna que coincida con el nombre del atributo que se está validando, ¿no? Si no es, entonces tendría que ponerlo aquí. Entonces por eso ya ahí ya debería de aceptarlo. Ok, creo que ahí está. Entonces 1, 2, 3, 4, vuelvo a enviar y ya no hay ningún problema, ¿no? Pero si pusiera yo 1, 2, 3 otra vez, sí lo valida porque no es de este ID. Sí, pero 1, 2, 3, 4, si es de este ID, no hay ningún problema. ¿Sí? Y entonces es estos los casos en donde, por ejemplo, aquí tengo que ignorar ciertos campos que, bueno, cierto registro que aquí no lo necesito hacer, ¿no? Y es donde a veces dependerá de nuestra situación si podemos aplicar un arreglo general aquí, como quien dice, de configuración, o si lo podemos poner aquí, ¿no? Entonces, si no son muchos campos, pues lo podemos copiar aquí, lo podemos copiar acá y actualizar en los dos lados. Entonces, bien, pues esto es todo sobre validaciones. Revisen los métodos que tenemos de validación. Hay otras formas más avanzadas de validación, por ejemplo, una que me gusta, bueno, depende, que es crear una clase que se llama un form request. Bueno, aquí le llaman form request. Entonces, por ejemplo, se pone el nombre de, por ejemplo, en nuestro caso sería, se me va el nombre, programa, sería programa request, por ejemplo. Y en esta clase yo tengo igual las reglas que yo regrese son las que se van a aplicar, pero yo aquí antes puedo aplicar toda una lógica, entonces puedo tener lógicas más complejas, por ejemplo, si voy a aceptar un nuevo pedido solo si las existencias coinciden, ¿no? O si no tengo más pedidos en curso, entonces toda esa lógica la puedo poner dentro de abstraerla a una clase y a unos métodos en particular en lugar de irlo a poner aquí como parte del controlador. Y entonces se puede hacer, ¿no? Para cuestiones más complejas. Pero ahorita para lo que necesitamos, con esto tenemos. Muy bien, hasta aquí dejamos esta clase.